como medios probatorios. Se le recomienda participar con sus preguntas, ya sea con el micro, ¿no? O en la sala, en la cajita de mensajes, por favor. Bien, doctor Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucho con eco? ¿Se está acoplando? Sí, un poco, doctor, ¿no? Sí. ¿Alguien tendrá el micrófono prendido? A ver, solo yo, pero... Ahora me escuchan bien, ¿no? Sí, doctor, correcto. Ya, Sí, perfecto. Ya, gracias. Se escucha bien. Gracias. Bien. Ante todo, el análisis de la coyuntura política, ¿no? Estamos en una situación muy interesante. Lo que pasaba en los libros como ensayos o posibilidades, en el Perú se está volviendo en realidad una práctica, unos conflictos que al final van a terminar siempre en un desastre. Pero regresando nosotros a nuestros temas, la violencia va a estar presente en toda la medida de estas protestas que van a encontrar. Y vamos a tener que hacer uso de la pericia. Como abogados, nosotros debemos conocer qué es una pericia psicológica, qué es una pericia médica, cómo podemos nosotros debatir al perito, y ahí ya vienen otros cursos, otros talleres, que si desean lo pueden sugerir al doctor Yue para que dé sobre técnicas de litigación, el contrainterrogatorio, cuando queremos acreditar o desacreditar. Eso ya son matices o habilidades que se denominan habilidades blandas. Pero vamos a lo concreto de esta noche, vamos a analizar las pericias. Para eso nosotros tenemos que conceptualizar cuál es la función del psicólogo forense. ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicólogo forense? ¿Es lo mismo que un psicólogo clínico, que un psicólogo que se dedica al ambiente de educación? Claro que no, porque el psicólogo forense, su función es asistir a la administración de la justicia en aquellos aspectos que sus actores lo requieren. El psicólogo forense va a ser una persona estudioso de la psicología, el cual va a hacer un análisis, un diagnóstico de la conducta, del comportamiento que tiene esta persona según la necesidad de la administración de justicia. Entonces, no necesariamente va a hacerse una pericia a la víctima, sino también se puede hacer una pericia al agresor. Se puede hacer una pericia a los hijos. De acuerdo a la Administración de Justicia, se le va a dar funciones, se le va a dar roles a este psicólogo forense, que claro, tiene que tener un gran grado de conocimiento sobre temas de violencia, diagnósticos clínicos sobre estos tópicos, y vamos ahí a ver cuando nos encontremos ante un novato y ante una persona ya experimentada, ya ducha sobre la materia. Y esto me ocurrió a mí cuando estaba yo iniciando en la profesión. Les comento una experiencia. Me habían llevado a la cámara Helsel y el psicólogo, muy hábil, empezó a hacer unas preguntas a la niña y entendió que la niña estaba mintiendo. En ese momento, si uno no está acorde con todo el protocolo de la cámara Helsel, se va a sentir confundido. Pero ¿cuál es el protocolo? El protocolo es que nosotros estemos atrás, ya va a haber un vidrio, y el psicólogo se va a portar de la mejor manera con la niña o con el niño o con la víctima de violencia para que le dé la explicación de cómo ocurrieron los hechos. Y nosotros vamos a poder participar siempre que estemos detrás del vidrio. Y esas preguntas se le hacen llegar con mensajes de texto, WhatsApp, ahora sí todo es más fácil con la tecnología. Entonces, vamos a desarrollar la diferencia entre una valoración psicológica clínica y una forense. Para Meltoni, en el libro Amor, Amar y Aristóteles del 2010,
Las evaluaciones psicológicas forenses difieren significativamente de las evaluaciones clínicas tradicionales en una serie de dimensiones, tales como los objetivos, alcances y productos de la evaluación, así como el papel del evaluador y la naturaleza de la relación entre el evaluador y el evaluado. ¿Qué es lo que se busca en una valoración psicológica clínica? Se busca un diagnóstico para ser tratado a través de una terapia. Y en la forense, ¿qué se busca? Se busca demostrar el daño. Esa es una diferencia. Una diferencia en la cual tu patrocinado puede tener y ser atendido por un psicólogo particular, puede ser experto también en su rama, pero la valoración que se le va a dar va a ser distinta. Porque ya como lo manifiesta el profesor Meltoni, tiene que ver el criterio de la naturaleza en la cual se encuentra tanto el evaluador como el evaluado. Son distintos. ¿Por qué? Porque en el clínico, les repito, ¿qué es lo que busca? Un diagnóstico para dar un tratamiento. Y el forense, ¿qué busca? Hacer una descripción del daño que se ha ocasionado. Luego ya viene el trabajo del abogado, que va a tener que hacer sus consultas con otro psicólogo para demostrar qué tratamiento tendría que llevarse por la descripción de ese daño, por la descripción de esa situación, por lo que está mencionando el psicólogo sobre ese trauma que se está presentando. Bien, entonces, los objetivos de la pericia psicológica vamos a tener uno, que es determinar la ausencia o presencia de afectación psicológica o una alteración actual que pudiera presentar el peritado en relación a los hechos investigados a través de un diagnóstico o conclusión clínica forense. Este es el primer objetivo que tenemos que tomar en claro siempre que estemos leyendo un peritaje, porque como abogados nos van a dar toda la carpeta fiscal y tenemos que enfocarnos en los medios de prueba en los cuales se sustenta la acusación del fiscal. Yo les estoy hablando desde una óptica de abogado defensor. En la óptica del fiscal es otro mecanismo. ¿Cuál es la óptica del fiscal? El fiscal va a tener que acusar, va a tener que probar. ¿Y cuál puede ser la óptica del abogado defensor? Una estrategia puede ser desacreditar. Entonces, ese medio de prueba que me presenta como una pericia psicológica diciéndome que hay daño psicológico, yo lo voy a pasar por estos filtros. Primero, ¿se está determinando una afectación psicológica? ¿Hay una alteración? El segundo objetivo de la pericia psicológica es establecer a través de un análisis la naturaleza del hecho o evento violento. O sea, ¿cuál es la situación en concreto que estamos relacionando con la víctima y decimos que sí, hay violencia? Se tiene que delimitar ese evento único. No puede ser que me diga, sí, ha sido golpeada, maltratada. ¿Cuándo ha sido golpeada, maltratada, sobajada, insultada? Hace 3 años. La pericia se pierde. El daño emocional tiene que ser de inmediato en esa situación. Si es un conflicto, si es una dinámica de violencia. ¿Cuándo ocurre una dinámica de violencia? La dinámica de violencia es cuando la persona está constantemente ante el mismo hecho de violencia. Se vuelve un factor repetitivo. Por ejemplo, los insultos constantes. Viene, le insulta, dame mi almuerzo, mujer tienes que ser, y todos aquellos comentarios que ustedes pueden tener, ¿no?, de su experiencia como abogados, como asistentes, y toda esa trayectoria genera en la persona un trauma. Pero la pericia psicológica se va a enfocar en un hecho específico y este hecho específico se debe a situaciones. El hecho específico puede traer nexos de atrás, pero tenemos que enfocarnos en una situación en concreto. No puede hacerse una pericia de un hecho que ya transcurrió 5 o 6 años. Perdería viabilidad, porque así como existen las heridas físicas que uno se cura, igual ocurre con las heridas emocionales, con las heridas psicológicas. Uno también se puede curar. Encuentra una mejor pareja, encuentra un mejor trabajo, se va de viaje,
O sea, todo eso ayuda a mejorar el estado de ánimo. La psicología es una ciencia que debe ser estudiada detenidamente, minuciosamente, y no se debe pasar desapercibida. Otro objetivo va a ser determinar los rasgos de personalidad en caso de adultos o en niños y adolescentes, su estructura de personalidad, si es una persona disfuncional, si es una persona sociópata, si es una persona en la cual alterna bipolaridad. O sea, tenemos que encontrar en esa pericia psicológica que se está desarrollando cuál es la personalidad que tiene. Y aquí les comento características que vamos a tener en las pericias. Por favor, empleen sabiamente los consejos que les voy a dar el día de hoy, porque si van a pasar por un test psicológico, lo van a aprobar. Primero, cuando una persona está siendo entrevistada a través de un psicólogo, el primer reflejo que vamos a encontrar si esta persona tiene acto de violencia o ha sufrido violencia es con una sencilla pregunta. ¿Cómo te defines como niño? Si la respuesta del entrevistado es normal, como todo niño, yo he sido feliz, clínicamente normal, esa respuesta es normal, es coherente. Pero si la persona a la cual se le está entrevistando, se le está haciendo este test psicológico, el mismo psicólogo le está planteando el test psicológico, y nos relaciona hechos distintos, hechos denigrantes, entonces estamos viendo de que él tiene sí un trastorno emocional. Cuando nosotros respondemos con una generalidad y estamos dando una respuesta de armonía, de paz, de tranquilidad, significa que es una persona sana, normal. Y el otro objetivo de la pericia psicológica es establecer la existencia de una condición de vulnerabilidad. Entonces, aquellas personas que han podido estar presentes, que esto es práctica, no simplemente tiene que ser teoría. Lo que yo te menciono, cuando tengas una diligencia, acompaña a tu patrocinada a que se haga la pericia psicológica. Solamente asístela, acompáñala, para que tú puedas observar cómo se realiza la entrevista. Y como tú has participado y has observado cómo se hace la entrevista, ¿qué crees que va a ocurrir cuando llegue la etapa de juicio? Vas a poder contradecir o vas a poder reafirmar a través de otras preguntas. Por eso es importante estar siempre en cada diligencia. ¿Qué ocurre con otros abogados? Le dicen, ¿sabes qué? Tienes cita el 7, anda nada más, yo no necesito estar ahí. A lo mejor son muy duchos, muy expertos, pero no hay que dejar nada al azar. Hay que estar siempre en cada diligencia y pasar por estos 4 filtros cuando nosotros tengamos ya el resultado de la pericia. Bien. Entonces, la metodología de la evaluación psicológica forense, vamos a tener la técnica de exploración. ¿Cuál es esta? Este es que con el objetivo de la conducta es la descripción de la apariencia física y las manifestaciones conductuales que expresa el evaluado. La técnica de exploración no es otra que empieza a decirte cómo estás, qué te ocurrió, toma hincapié, por ejemplo, en el hecho de la violencia, cuando hay un hecho de maltrato físico, va a ser hincapié. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasó a tu mano? ¿Podrías comentarme cómo pasaron los hechos? Entonces, la entrevista forense se propone una entrevista semiestructurada. Vamos a ver otra técnica dentro de la observación. Una semiestructurada donde se le va a dar ideas subjetivas de cómo debería ser y él va a responder. Tenemos también los instrumentos de evaluación psicológica que constituyen un conjunto de herramientas auxiliares. Distintas maneras donde el psicólogo lo que busca es explorar el comportamiento y las consecuencias que se ha realizado a través del hecho de violencia que ha vivido. Recordemos, la violencia, según la ley especial de violencia contra la mujer, genera 4 tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica.
Estos 4 tipos de violencia tienen que ser pasados por el psicólogo para poder demostrar el daño. Les comento un caso. Por ejemplo, una persona dice que no la ha violado a una chica y la víctima manifiesta en su declaración que sí ha sido víctima de violación. Entonces se hace la pericia psicológica y sí demuestra un hecho traumático debido a una agresión que ha sufrido de naturaleza sexual. Medios de prueba. Primero, pericia psicológica. Ahora, esta persona, este imputado, este acusado, este investigado, sigue manifestando que no la ha violado. Pero la persona tiene un hijo. Se hace la prueba de ADN y resulta positivo, que es el padre. Se va al médico legista, el médico legista, en su análisis médico, describe que existe defloración tanto anal como vaginal antigua. Pruebas, análisis de pruebas. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos, pero quiero siempre dar el ejemplo. La experiencia es la que habla. Si me encuentro en una situación donde podría ser mi patrocinado, el imputado, el investigado, y me está diciendo que no la ha violado, pero estoy encontrando pruebas que manifiestan y conducen a una investigación donde se va a pedir prisión preventiva. ¿Qué ocurrió? Luego me manifestó de que doctor, yo sí he mantenido con consentimiento, sino que mi anterior abogado me dijo que dijera que no. O sea, ¿existen situaciones así? Claro que sí. Existen abogados que no aconsejan bien a sus patrocinados. Y como les dije en una ocasión, la verdad los hará libres, como ya lo manifestaron los antiguos romanos. Delicta verus, o sea, decir la verdad siempre trae consecuencias positivas para tu vida. El mentir sí trae el caos al mismo sistema, no se debe mentir. Vean cómo uno solo con sus declaraciones se perjudica. Si en un inicio se hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí hemos mantenido relaciones con consentimiento, justificaría entonces todo lo que se está diciendo. Ahora, las declaraciones son una prueba que se tiene que debatir en juicio. Se llama presunción de inocencia. Siempre se presume la inocencia, no la culpabilidad. Bien. Bien, es entonces que los delitos violentos son sucesos negativos vividos en forma brusca. Este es el concepto que debemos llevar claro siempre, ¿eh? Así seamos psicólogos o no. La violencia va a ser una forma que hemos vivido de agresión. Hemos estado como si fuera un agua tranquilo y luego vino el hecho violento y cambió todo, que genera terror e indefensión, pone en peligro la integridad física o psicológica de una persona y dejan a la víctima en tal situación emocional que es incapaz de afrontar por sus propios recursos psicológicos habituales. El hecho de violencia que sufre es una situación en la cual la deja totalmente indefensa emocionalmente, pierde esa autoestima que ha tenido. Porque cuando ve al agresor, regresa a su mente cómo la maltrataba. Les comento también otro caso, creo que lo comenté también en la clase anterior. Yo defendía a una patrocinada, era una mujer alta, más o menos hubiera sido 1,82, robusta, pide mi asesoría, asistimos a la fiscalía, da su declaración y después le tocaba la declaración del investigado. Estábamos en diligencias preliminares. Estaba diciendo que había sido ella maltratada, la había cacheteado y la había insultado en plena calle, después de una discoteca. ¿Ya? Entonces, la lógica decía que para maltratar a una persona alta, tendría que ser el agresor más alto, ¿no? Pero, ¿cuál fue la sorpresa que me di?
fue que cuando observé al investigado, al agresor, era un hombre muy bajo. Era un hombre de 1,56, delgado. ¿Y a qué va esto? La apariencia física no es un limitante para cometer actos de agresión. El asistente, por ejemplo, del fiscal decía, pero señora, usted sobrado de un cachetadón lo mata. Pero no se trata de eso. ¿Por qué? Porque la psicología demuestra de que el agresor seguirá siendo agresor independientemente de la condición física. Y es lo que pasa con estas personas que tienen problemas psicosexuales. Las personas que tienen problemas psicosexuales, ¿qué es lo que hacen? Primero, intentan llamar la atención de su víctima. Por ejemplo, si la víctima no reacciona, si no pone un freno desde el primer instante, ellos en su mente van a empezar a realizar siguientes actos hasta poder llegar al hecho que ellos quieren, donde en su mente trastornada están creando un mundo de fantasías, ilusiones, donde van a tener hijos, van a vivir juntos. ¿Qué se debe hacer en estas situaciones? Ante el primer acto de manifestación, de romance que tú puedas observar de un hombre que no te agrada, o de una mujer también que no te agrade, tienes que decirle, gracias, hasta aquí nomás, creo que te estás confundiendo. Cortas toda vinculación que puedas tener y eso refleja en la persona un rechazo y se va a ir. Pero si la víctima, y esto ocurre mucho en temas de violencia contra la mujer cuando se trata de acoso, si el jefe te invita a salir una vez, otra vez, y tú le dices, bueno, vamos otro día, el domingo, y esto es lo que le pasó a una de mis clientas, había sido acosada por su jefe, pero ella lo paseaba, lo toreaba, como si fuera una matadora. Sí, el jueves, el viernes, mira, es Navidad, voy a ir con mi familia. Y él decía, ya, sí. Y de nuevo, y ahí viene la ley de hostigamiento sexual, donde se tiene que manifestar tácitamente el no. Son normas, son leyes, son conductas. Si nosotros hacemos que esa persona que tiene un trastorno, como lo menciono, psicológico, tú le das alas, va a empezar a crear estrategias para poder enamorarte o seducirte, porque esa es parte de la mentalidad que tienen. No entienden la indiferencia, sobre todo los hombres, no entienden las indirectas. Ustedes que me están escuchando, que son mujeres, tendrían que ser, desde el principio, decirle, no me interesas. Y con eso le destruyes cualquier castillo mental que esté realizando contigo. Porque la idealización del agresor es lo peor. Empieza primero idealizándote, luego va creando un plan y luego quiere ejecutar ese plan que está creando. Hay que tener mucho cuidado a través de esos primeros signos que se presenta de un agresor, que ya lo vamos a desarrollar en el transcurso de la clase y si tienen preguntas lo pueden realizar. Entonces, esta manifestación de violencia que se está teniendo quiebra en el sentido de seguridad de una persona. Cualquiera de las formas, ¿eh? Que lo dice la ley, lo describe claramente. Si hablamos, como regresando al tema que le estaba dando de mi patrocinada, ¿no? Una persona alta, una mujer alta, exuberantemente alta y robusta, había perdido su seguridad cuando veía a ese hombre. O sea, imagínense ver a un hombre flaco de unos 56, ¿no? O sea, tú lo miras y dices, ¿qué pasa acá? Perdió toda seguridad. Contaba también en su declaración de que estaba siendo acosada. Cuando ella salía de la universidad, después de enseñar, este hombre la esperaba. Como había estacionamiento de taxi, se quedaba ahí. Pierde toda su seguridad. Entonces, ¿qué hacía? Regresaba. Ya no salía a tomar taxi, regresaba y llamaba a un taxi que entre a la universidad. O sea, buscaba todo un mecanismo complejo de defenderse.
Ya no era como antes, ya no era una mujer saludable, una mujer que podía salir a la calle. Ahora tenía miedo cuando ve un taxi amarillo, tiene miedo cuando ve una persona de esas condiciones. Entonces, ¿cuál? Y esa es una pregunta que tenemos que plantearnos siempre. ¿Cuál es la importancia de la evaluación psicológica forense? ¿Por qué es importante? La evaluación psicológica forense es un procedimiento científico. Tiene sus pasos, tiene sus evaluaciones, cuyo objetivo es determinar tanto el perfil psicológico del agresor como las consecuencias psicológicas que carece la víctima. Se requiere, por tanto, de un protocolo que permite una evaluación psicológica breve, confiable y científicamente consistente. Podría ser en este caso la entrevista. Ahora, les he dicho y les mencioné antes, no me acuerdo el número de la casación, pero hay una casación que menciona que para que exista una acusación de violencia psicológica, tiene que existir la pericia psicológica. Y aquí les comento que existe en el derecho penal la figura del actor civil, el cual tiene como misión coadyuvar, o sea, ayudar en el proceso al fiscal, porque al fiscal se le puede pasar una cosa u otra cosa. Y tú lo puedes solicitar. Por ejemplo, puedes solicitar que se haga una pericia psicológica el agresor, que en más de una ocasión no se hace, no se realiza. Si al agresor se realiza una pericia psicológica, vamos a tener el caso resuelto. ¿Por qué? Porque claramente en la pericia psicológica va a decir cuál es su perfil que tiene. Si estamos ante un sociópata, si estamos acaso ante un esquizofrénico. Entonces nosotros tenemos que indicar a la fiscalía que medios de prueba también tiene que darse, siempre que nos constituimos como actor civil. Esa es la facultad del actor civil. No únicamente es buscar la indemnización, sino también ayudar en el proceso de investigación que tiene la fiscalía. Bien, el protocolo de la pericia psicológica forense. Primero, el protocolo nos menciona los datos de filiación que se tiene, la motivación de investigación que se realiza, o sea, dato de filiación, qué grado de parentesco tiene con la persona que cometió ese acto de violencia, su esposo, su hermano. Recordemos que la ley es amplia, su cuñado. Luego se va a desarrollar la motivación de la investigación, tiene que describirnos cuál es el hecho que está viniendo, ¿no? ¿Por qué se está investigando? Y la historia personal. Se va a describir ella, ya son los instrumentos que va a realizar. La historia familiar, instrumentos y técnicas aplicadas. Más de una vez, como les menciono, es la entrevista ideal para poder extraer información, el análisis y la conclusión. Y ahí van a ver que se concluye que es una persona clínicamente normal, es una de las cosas que va a decir. Bien, el concepto de personalidad. ¿A qué se define personalidad? Me gustaría, antes de poder avanzar esto y conversar con ustedes, a ver, ¿qué podríamos entender nosotros por personalidad? Tengo un libro también que me gustaría recomendarles. Bueno, por aquí en mi biblioteca lo he tenido al costado. Ya, pero hasta eso podrían definirnos qué es personalidad. Que lo deje en mi cuarto. Como lo leo todos los días, es sobre criminalística y desarrolla el concepto de personalidad. Les pregunto, estimados participantes, ¿qué entienden ustedes por personalidad? Conceptualícenlo, no lo busquen en Google porque al final van a tener disfuncionalidades de conceptos. ¿Qué es personalidad? Profesor, doctor, ¿sería la forma de ser, de cómo uno se manifiesta ante ciertas
bueno, ante todo, ¿no? En diferentes aspectos de la vida, cómo uno reacciona, cómo uno actúa. Claro, ese es el concepto de personalidad. Nosotros tenemos distintas manifestaciones para desarrollar nuestro comportamiento de acuerdo a situaciones específicas. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos ante el estrés? Existe la presión laboral. Vamos a suponer, viene el juez y te dice, ¿sabes qué, doctor Rojas? Desarróllate o proyéctame 18 sentencias y lo quiero para las 4 de la tarde. Demasiado estrés, ¿qué ocurre? A algunos se les cae el cabello, les sale acné, lloran. Otros pueden enojarse. ¿Cómo vas a querer que yo haga 18 proyecciones hasta las 4 de la tarde? O sea, ya es parte de su personalidad de cada uno. Y otros asumirían noblemente y le dirían, ¿sabes qué, doctor? Es demasiado, voy a hacer lo que pueda hacer. La carga procesal en el juzgado es muy amplia. Bien, entonces, la personalidad constituye la síntesis de todos los elementos que intervienen en la forma mental del individuo y le confieren identidad propia. O sea, como lo decía su compañera, prácticamente es como soy. Mi personalidad es muy distinta a las personalidades de otros. Y ahí se puede desarrollar y se puede mejorar la personalidad, sí. Con terapia, sí. Con otros elementos, cursos, por ejemplo, como el curso de conciliación, donde ahí ya te manifiestan tu conducta de cómo debe ser un conciliador, por ejemplo, qué es lo que se debe hacer, se debe invitar al diálogo, se desarrolla habilidades y eso mejora la personalidad siempre. La personalidad determina la manera de reaccionar ante el otro, el modo de comunicarse, de pensar y expresar las emociones. Muchas personas creen que por ser de un lugar específico, de una zona específica, o por ser parte de la genética, esa es su personalidad, ¿no? No me gustaría poner títulos, pero por ejemplo, las personas del sur siempre van a ser agresivas, las personas del norte van a ser siempre pasivas, ¿no? Hasta comechados mencionan aquí a los del norte. Pero no puedes tú generalizar. Ese es un grave error. Cada persona es distinta. No se trata del medio geográfico, no se trata de la familia, no se trata de la alimentación. Doctor, pero eso influye. Eso sí influye. Pero existen casos de que misma educación, mismo padre, misma zona geográfica, mismos recursos humanos, misma familia. Y hasta son gemelos. ¿Por qué sus conductas son diferentes? Porque la personalidad es individual. No van a poder obrar del mismo modo. Siempre va a haber una distinción, por más que sean hermanos, por más que sean familia, por más que el padre los haya criado igual. Va a haber una distinción. Eso que lo hace único. Y eso es la personalidad. Motivos de la investigación. La descripción de los hechos debe ser en forma clara, precisa y sintetizada, pero sin obviar detalles relevantes que deban tenerse en cuenta al momento de la lectura del peritaje, para que quien tenga acceso a este comprenda claramente el asunto a tratar. Recordemos que el perito lo puede hacer uno y luego cuando toque dar la información en juicio oral lo va a desarrollar otro. Se escribe el relato del entrevistado, se establece hipótesis, se formulan preguntas con la finalidad de aclarar el hecho a investigar. Existen estudios que demuestran que la persona que es víctima de violación no va a identificar el hecho o el rostro o lo va a recordar porque desarrolla un sistema de autodefensa queriendo eliminar el hecho, pero desarrolla otros recuerdos, por ejemplo, como el perfume que pudo haber usado ese agresor. Cuando nosotros nos detengamos a estudiar parte de la criminología, que como les menciono es fundamental, no solamente tienes que dedicarte al derecho penal, tipos de dolo, ¿no? Clases de culpa. Eso es bonito, la teoría es emocionante si queremos ser catedráticos, dogmáticos, pero si queremos ser litigantes, tenemos que tener habilidades no solamente pragmáticas de la doctrina,
sino también habilidades científicas, habilidades de investigadores. Y es aquí donde nosotros tenemos que ponernos como criminalistas y analizar y decir por qué ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que esta persona buscaba? Y empezamos con las pericias, la psicología. De aquí les diré cuál es el libro que estoy leyendo, que es muy interesante también, que escribe un profesor español, y menciona cada uno de los trastornos de personalidad que tiene. Es mucho mejor leer, es mucho mejor que ver las series en Netflix, porque las series en Netflix ya saben ustedes que son alteraciones de la realidad, no son los documentales científicos que ustedes necesitan tener. El test psicológico. Los test psicológicos son los instrumentos psicológicos que se utilizan y ha de estar estandarizados, debe ser homogéneo, de acuerdo con el grupo normativo del sujeto al que se aplica, poseer un nivel óptimo de fidelidad. No podemos simplemente que el psicólogo me mire y va a decir, tú tienes trastorno de bipolaridad, pero solamente me has mirado. No, sí, es que el elemento es la observación y como yo te he mirado, ya analicé y tienes trastorno de bipolaridad. No puede ocurrir eso. Tiene que ser un instrumento fiable, tiene que ser por lo menos la entrevista en la cual con preguntas y un conductismo podamos ver si esa persona tiene trastorno de bipolaridad, tiene déficit de atención. Les comento también, a ver, una anécdota que tenía con una clienta que tenía déficit de atención. Entonces yo le comentaba cómo ocurrían los procesos, cómo va a ocurrir el derecho, y empezaba a jugar con su celular. Me miraba y luego, sí, doctor, ya. A la siguiente reunión, a la siguiente situación, le mencioné de que la fiscal ya hizo la acusación para su amigo, que era su amigo, que le había robado el celular, pero había un tema amorío ahí que no se esclarecía todavía, ¿no? O sea, el chico estaba enamorado de ella, por eso le quitó el celular, le robó el celular en una fiesta e intentó entrar a todas sus redes sociales. Este hecho constituyó materia de violencia en grado de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque como era una persona que estaba llevando tratamiento, o sea, mi cliente estaba llevando un tratamiento, se demostró que ella tenía déficit de atención. Como le decía, pero esto yo lo saqué después de la segunda cita, porque cuando yo le estaba explicando que la fiscal va a acusar y es probable que acuse y le dé 2 años de pena, y de nuevo regresaba. Entonces va a ir a una cara de asombro. Sí, va a ir a la cárcel. Qué bueno, así es la persona. Esas son situaciones que te llaman mucho la atención y hay que tener siempre cuidado. La víctima siempre será víctima, pero nosotros los abogados somos personas instruidas no únicamente en el derecho, sino en las demás ciencias, para poder tratar a otros. El abogado es padre, es amigo, es hermano, es psicólogo. Como decía mi padre, que es abogado también, que me enseñó todo, el abogado es más que el cura, porque en un momento determinado tú tienes que escuchar a la persona y no la tienes que juzgar. Es ahí donde realmente buscan el consuelo. Si ha realizado un hecho criminal, buscan la solución, no buscan la absolución, no buscan que le digas que eres culpable, te vas a ir al infierno, no. El abogado es más allá, conecta más allá del cielo y la tierra, conecta la justicia. Entonces tienen que ser, regresando al tema, tienen que ser instrumentos fiables, ser de utilidad predictiva o clasificatoria para expresar los resultados de forma congruente en función de la persona y la situación a la que se aplica y adecuados a los conceptos legales y psicológicos para validar sus resultados. Como les digo, no puede simplemente llegar un charlatán y decirme, tú tienes tal deficiencia psicológica, tú tienes este trastorno, simplemente con mirarme y que me diga, no, es que el método es la observación. Y para que se desarrolle un método de observación, si tú quieres que el paciente, ¿ya?, o el estudiado desarrolle su personalidad, no se hace en una sola sesión.
Y aquí viene un estudio que he realizado minuciosamente en comportamientos, como les menciono, donde la psicología manifiesta que el conductismo del ser humano va a mostrar su mejor, lo voy a hacer en términos claros, va a dar su mejor versión, su mejor cara, cuando te conoce durante el trayecto de 3 meses. Durante el trayecto de 3 meses, así estén iniciando una relación laboral, una relación amorosa o cualquier manifestación de relación, va a demostrar su mejor versión durante los 3 primeros meses que te conoce. Después de esos 3 primeros meses, el individuo va a mostrar cómo es en realidad. Una persona tardona, una persona irrelevante, o sea, demuestra su personalidad después de los 3 meses. Previo a eso, se va a lucir contigo. Por eso que recomiendan muchos estudiosos de la psicología que el primer trabajo que se debe hacer es conocer a la persona, si es una persona nueva que acaba de llegar a tu vida, ¿no? Lo acabas de agregar a Facebook y le dices, vamos a salir. Entonces, en esas situaciones tienes que tú, como persona sana, psicológicamente sana, tomarte un trayecto de 3 a 6 meses para poder entablar una relación. Previo a eso, no. Previo a eso vamos a encontrar muchos hechos, por ejemplo, el caso de aquellas que se casan con personas del extranjero, se quedan deslumbradas, ¿no? O sea, lo ven alto, rubio, un ojo verde, otro azul, y se quieren casar. Y llega el extranjero, se casan, viven aquí 1 mes, 2 meses, y, oh sorpresa, están descuartizadas. Porque muestran la mejor versión de ellos. Busquen ahí, pueden ver, ahí sí pueden ver videos como reportajes de estas personas que buscan latinos, latinas y terminan descuartizadas, desaparecidas o en trata de personas. El peritaje psicológico forense, entonces, vamos a ver que el trabajo psicológico forense abarca las diferentes estrategias de evaluación en el área de la personalidad, social y emocional, a través de instrumentos y técnicas de mediación psicológica y psicopatológicas que permitan establecer un diagnóstico clínico, psicológico y forense. Y esto va a haber siempre una premisa en el cual el trastorno y el daño perjudica a la víctima. Ya no puede desarrollarse igual. Ejemplo, el cual llevé yo a juicio, fue de mi patrocinado, el cual fue mutilado su dedo derecho, demostrando en juicio que ya no es la misma persona, que es una persona introvertida a partir de la mutilación, la cercenación de su dedo pulgar derecho. ¿Cuánto salió la reparación civil? Miren, ese es un ejemplo que lo comparto siempre con todos mis alumnos. En una ocasión vino una señora para poder hacer el pago de la reparación civil. No me había constituido como autor civil. Yo el proceso lo tomé después que se dio la sentencia y todavía después de la sentencia de segunda instancia. Solamente quería reclamar ese pago que había pedido el fiscal como reparación, como indemnización. ¿Cuánto fue? 20.000 soles por homicidio culposo que había muerto su hijo, el sostén de su casa. 20.000 soles. Ahora, escuchen cómo yo resolví el caso del dedo pulgar derecho, cuánto me dio a mí y todavía en apelación. Los mismos jueces de Lambayeque, las mismas situaciones, ¿cuánto me dio a mí? 100.000 soles. ¿Por qué hay esa desproporcionalidad? ¿Por qué por un dedo tanto y por la vida de la persona tanto? Y eso se debe a que no se argumentó, no se dio medios de prueba, no se oralizó correctamente el daño que se está dando. Por eso les decía, hay que acompañar a nuestro patrocinado en cada momento y en cada diligencia, y eso a nosotros nos va a llenar de experiencia. Porque cuando llegó el momento de oralizar, demostré y leí mucho sobre criminología, daño emocional, trastornos de personalidad,
para poder debatir y demostrar al juez. Y en esa situación, como les dije, sufrió una introversión. Y le hice la pregunta al mismo perito. ¿La mutilación de un dedo puede traer consigo trastornos de personalidad? Y el psicólogo me dijo, no solamente la mutilación, sino cualquier daño de parte del cuerpo. Punto para mi favor. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un medio de prueba, se está oralizando a través del perito y en el contrainterrogatorio, ¿qué es lo que yo busco? Acreditar el daño con las preguntas que realizo. Mi adversario en esa ocasión fue una persona mayor que yo. Yo estoy hablando que ese caso lo he llevado hace 5 años, iniciando mi carrera. Pero claro, una trayectoria que siempre me acompañó, que es la trayectoria de mi padre, que en ningún momento me dejó desamparado. Pero aún ahí seguimos trabajando. Entonces mi adversario hizo unas preguntas que consideré que eran demasiado ridículas, porque al final simplemente le hizo una pregunta a su cliente, al imputado, y le dijo, ¿tú tienes algún trastorno psicológico? No. ¿Tú consumes drogas? No. Cerró su micrófono y dijo, es todo. ¿Y qué creen que pasó luego en alegatos de clausura? Cuando tu adversario cree que ha tenido puntos fuertes, es donde tú tienes que tomar eso y decirle, ¿no? Como manifestó mi contrincante dialéctico, claramente dijo de que no consumía drogas y no tenía trastornos psicológicos. Eso significa, señor juez, que cuando cometió los hechos era una persona consciente. Sabía la gravedad de las cosas. Cambió su cara. De lo que me había subestimado durante el transcurso del proceso, se calmó su cara. Ya no sabía dónde meter. Es que no se trata de edad, se trata de experiencia, se trata de poder nosotros tener, constituir y saber cómo evaluar los medios de prueba. Un medio de prueba que es la pericia, y la pericia no debe pasar por desapercibida, sobre todo para nosotros como abogados cuando estemos como el actor civil, y si estamos como parte del imputado, desacreditar a esa persona. Tendremos que entonces ir a la vida, y esto se llama argumento ad hominem, cuando vamos sobre el currículum del perito. Si ha realizado estudios o no ha realizado estudios, tenemos que enfocarnos en él, desacreditarlo, que es viable en el debate, en el juicio oral. Entonces, el peritaje psicológico es un instrumento más para demostrar una teoría defensora o acusatoria. Es un elemento. Es, por ejemplo, una llave inglesa, es un desarmador. Ahora, ¿qué es lo que va a querer el fiscal con el desarmador? Ajustar, pues. Ajustar la tuerca. ¿Y qué es lo que va a querer el abogado de defensor con ese mismo peritaje? Sacar el perno. Por eso, es materia de nosotros cómo estructuramos nuestra teoría del caso, que ya son otros temas. No quiero abordar eso. Me apasiono mucho cuando hablo sobre derecho. Sobre todo en el ámbito más subjetivo. Cuando existe un término subjetivo, lo que nos trae a nosotros la viabilidad de nuestra defensa es que lo podemos objetivizar. ¿Y cómo objetivizamos un daño psicológico? A través de la pericia psicológica. Un daño médico a través de la pericia médica. Donde no existe evidencia física. Ocurre en la parte psicológica. Un moretón, hematoma, menciona la pericia. Pero ya está en la pericia. Se dice que sí existe. Puede pasar 3, 4 días y ya desapareció. Pero las pericias están presentes, sobre todo las pericias psicológicas. Sino que existe solo la huella mental de un hecho. La pericia psicológica es parte necesaria del proceso para que se pueda demostrar el daño que se sufre. Otro proceso, otro caso que estoy llevando yo es el siguiente. Es una joven de 23 años, la cual está yendo por un barrio peligroso, vive en un barrio peligroso. Pero miren, es la 1 de la tarde, independientemente si es un barrio peligroso o no, es la 1 de la tarde y está yendo a su casa. 2 sujetos van corriendo
e intentan quitarle sus pertenencias. Llevaba una mochila y llevaba su ropa porque estaba viniendo del trabajo. Ella no lo deja, se abraza y se tira al suelo, y las personas dice, saca el cuchillo. Y el otro, ahorita lo saco. Hay una casación también que menciona eso, disculpen los números, no me acuerdo, que menciona que la víctima, al presumir que existe un elemento que puede poner en riesgo su vida, se forma un trastorno emocional. Entonces, ¿qué hicimos? Ante este delito de intento de robo, como eran residentes, se pidió prisión preventiva. Ahora tenemos la audiencia de juicio oral para enero. Pero aún ahí hice lo concerniente para decirle a la fiscal que tiene que pasar por un peritaje psicológico. Y el peritaje psicológico arrojó lo que yo tenía previsto, ¿no? Un trastorno emocional debido a un hecho delictivo. Hecho delictivo que ocurrió justo en esas instancias y lo narraba. Necesitamos siempre ir y tomar como elemento de cualquier agresión el peritaje psicológico. Los peritos son personas con conocimiento especializado en un área. Ellos nos van a dar las luces que nosotros queremos. Lo que ellos dicen se va a tomar como cierto porque es el estudioso de la materia. Por eso que uno de los objetivos del interrogatorio, ¿cuál es? Acreditar o desacreditar. Pero si ya estamos ante un doctor que ya prácticamente no necesita presentación porque su solo nombre menciona que ha trabajado duro, entonces va a ser muy difícil que nuestro contrincante, sobre todo la parte del abogado del acusado, quiera desacreditarlo, tendrá que buscar otros elementos. Y estos expertos están obligados a emitir sus informes con imparcialidad y objetividad. Es parte de la ética ya. No se pueden parcializar, tienen que decir las cosas como son. El peritaje, para que todos puedan tenerlo en claro, debe ser practicado de manera imparcial, objetiva, independiente de si es evaluado por un psicólogo forense desde el estado de posible víctima o agresor, y al margen de las creencias o actitud personales del perito. Este es un principio que todo profesional debe tener. O sea, independientemente si eres mormón, judío, musulmán, no se va a poder colocar en un peritaje que la violaron porque su prenda íntima era roja. O sea, recordarán ese caso, ¿no? Que ocurrió, donde salió una sentencia diciendo que hubo consentimiento porque su prenda íntima era roja. Ese argumento, esa falacia no es un argumento viable para nosotros. No hay objetividad. O sea, la persona no puede expresar su consentimiento por el color de ropa que lleva íntimamente. El perito no debería en esa situación dar su opinión hacia esos hechos. Y ocurrió un caso que estaba pasando con un colega, y el cual decía que se tenía que dar serios instrumentos, y él dijo no, así no se desarrolla. Y si siguen de esa manera, yo no firmo y me voy. Porque tiene también que tener su autoridad respectiva. O sea, no se puede dejar llevar por la coyuntura del momento. Tiene que ser siempre imparcial, independiente, si es el agresor o es la víctima, porque ya tenemos un estigma de que porque es mujer se le va a creer que es la agredida. O sea, ya la violaron, sí, ella es. Y va a salir en la prensa, va a salir en todos lados. Y es lo que pasó. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que dijo que estaba embarazada y luego manifestaron los mismos peritos que no estaba embarazada? Situaciones donde el perito ya nos va diciendo la verdad de las cosas.
Muchas veces se ha señalado que la evaluación psicológica se ha equiparado algunas veces con la aplicación de pruebas psicológicas, ¿no? No es tanto cierto. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, déjame ver el chat, creo que hay mensajes que están escribiendo acá. Sí, doctor Hoyos, puede comentarnos, ¿ah? No, no hay inconveniente, es mejor interactuar para que todos nos escuchen. Una consulta, doctor. ¿Cómo que ha sido víctima de abuso sexual? Ya. Bien, en estas situaciones, primero, va a haber un protocolo previo. ¿Qué nos dice el protocolo previo? Es de que a la víctima se le va a tomar su declaración. Luego se le va a hacer un peritaje, pero no cualquier peritaje, se va a hacer un peritaje en la cámara Hessel. ¿Qué es la cámara Hessel? Es como si ustedes han visto las películas de los detectives, donde están todos atrás de un vidrio, ¿no? Y entra el detective y empieza a hacer preguntas y todos miran atrás, ya. Esa es la cámara Hessel, pero no somos detectives. Se va a encontrar el abogado atrás, ¿no? Del imputado, del acusado. Va a estar la fiscal, va a estar otras personas, por ejemplo, el actor civil podría estar ahí también. Pero en esa cámara, en esa sala, en ese recinto, únicamente va a estar el psicólogo y la víctima, la menor. Y ese peritaje le va a hacer preguntas, va a hacer una entrevista, ¿ya? Ahora, cuando se hace, esa parte de la evaluación psicológica, cuando hacemos la verificación de los hechos, la víctima se va a constituir, pero sin el agresor. El protocolo menciona de que el agresor no se va a hacer presente. Simplemente la víctima se va a acercar y va a mencionar, según con la ayuda también del psicólogo, cómo ocurrieron las cosas. O sea, ese ya es tacto del mismo perito. O sea, el protocolo ya está dado. El protocolo es tomar la declaración de la menor, invitarla, citarla a la entrevista en la cámara Hessel, ¿ya? Y luego, cuando ocurra la narración de los hechos y se tiene que hacer llegar a la inspección, va a ir la misma víctima acompañado del psicólogo. De ser la situación, ¿no? Porque a veces son dependencias que carecen mucho de personal. Entonces tendría que ir simplemente el fiscal, ¿no? Y ya es parte de la fiscalía si tiene el tacto suficiente para hacer las investigaciones, que son temas muy delicados muchas veces. Bien, entonces aquí tenemos una precisión, gracias doctor por la pregunta, ¿no? La evaluación psicológica clínica y la forense comparten un interés común por la valoración del estado mental del sujeto explorado. O sea, como les decía al inicio, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la evaluación psicológica clínica, ¿qué es lo que busca? Un diagnóstico para una terapia. Mientras que la evaluación forense que busca un diagnóstico para un daño. O sea, yo voy a hacer la descripción del daño. En la clínica también, yo voy a hacer la descripción del daño, pero de acuerdo a ese daño que se ha sufrido, yo le voy a dar sesiones de terapia, puede ser sesiones de yoga, puede ser un consejo de decirle, ¿sabes qué? Lee estos 3 libros de autosuperación. O sea, está buscando una terapia. Mientras que el forense no, el forense tiene que ser claro, parcial, objetivo, demostrar el daño, describir el daño y dar un análisis con una conclusión. Entonces, la primera tiene como objetivo, estamos hablando del clínico principal, de su actuación poder llevar a cabo una posterior intervención terapéutica, como les menciono. O sea, ese es el objetivo clínico. El objetivo clínico es de que esta persona, yo identifique el daño y tengo que ir con ciertas sesiones, cierta metodología de aprendizaje para poder darle la estabilidad emocional que se merece. Regreso, por ejemplo, les decía, ¿no? Al perito le interrogué y le dije, ¿cuánto tiempo necesita una persona para recuperarse emocionalmente de la mutilación de una parte de su cuerpo? ¿Cuánto tiempo? Pregunta abierta. Como es pregunta abierta, el perito se explaya. Y el perito dijo, eso es dependiente de los distintos elementos o herramientas que puede tener la persona. Puede ir desde meses hasta años. Suficiente.
Con esa idea hice luego mis alegatos de clausura. Y el segundo, la forense, es analizar las precauciones jurídicas de los trastornos mentales. Este hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué elementos se tipifica? Las diferentes en relación al contexto de aplicación clínico-judicial y al objeto de la demanda asistencial o pericial, marca las características propias que adquiere el proceso de evaluación psicológica en cada uno de los ámbitos. Ackerman 2010. O sea, aquí estoy citando yo. No solamente son mis ideas, ¿ya? Por eso son a través de las fuentes APA, para que tenga más fluidez y sobre todo variabilidad lo que yo estoy mencionando. Las situaciones clínicas son distintas porque lo que se está buscando, como les repito, es de que se lleve un tratamiento o se llegue a tener un tratamiento para esa persona. Todos considero yo que cuando sufren una ruptura amorosa tienen que ir a terapia, porque es difícil la pérdida de un pariente, la pérdida, por ejemplo, de la madre, de un padre, la misma ruptura amorosa, la separación. Estás viviendo con esa persona 15, 10 años, es obvio que va a generar un trauma. Y tienes que acudir al psicólogo, a un psicólogo clínico. ¿Qué ocurre si estoy ante un hecho en el cual no estoy llevando terapia y son hechos muy funestos en mi vida? Va a ocurrir lo que pasa pues en la mayoría de los casos, y donde la mayoría de los casos es el hombre el protagonista de los feminicidios. ¿A qué se debe esto? En la investigación que yo he realizado es a un tema de inteligencia emocional. El hombre no es capaz de expresar emociones. El hombre no le puede decir a su hermano: disculpen, perros por la casa. Sí, ya, se fue el sonido. Entonces, como les decía, esto se debe a través de un estudio de inteligencia emocional. El hombre no es capaz de manifestar sus sentimientos o emociones. No es capaz de decirle a su hermano: ¿sabes qué? He terminado con mi pareja y me siento triste. Quiero un abrazo. ¿Ocurre eso? ¿Ha pasado? ¿Han sido testigos ustedes de alguna vez que un hombre haya dicho así sus sentimientos ante su padre, ante sus amigos? No. ¿Qué es lo que pasa? Cómo el hombre se desahoga sentimentalmente. Y ustedes van a ser testigos y me van a dar la razón. Y por favor me escriben en el chat si estoy en lo correcto o no la investigación que hice. El hombre se desahoga sentimentalmente cuando toma. Cuando toma es ahí recién cuando el alcohol estimula la sensibilidad que tiene. Por eso que cuando están borrachos dicen: te quiero, te amo, eres mi mejor amigo, ¿por qué te fuiste? Yo te extrañaba. ¿Ocurre o no ocurre eso? ¿El alcohol es un estimulante para que el hombre manifieste emociones o no? Ahí espero que escriban en el chat, por favor, para confirmar mi teoría, porque es importante también confirmar teorías. Yo estoy... Sí, doctor. Gracias. Sí, y más de una experiencia, ¿no? Y por ahí no falta la persona. Tiene toda la razón, doctor. Mi padre, mi hermano, mis amigos hacen eso. Cuando están borrachos, son cariñosos, pero cuando están sobrios, nunca. ¿Y a qué se debe eso? Como les digo, inteligencia emocional. Nunca se les ha enseñado al hombre inteligencia emocional. Solamente aquel que es instruido. Gracias, Eric, por afirmar eso. Solamente aquel hombre que es instruido es capaz de manifestar lo que está sintiendo. Y aquí solamente voy a hacer un paréntesis para aquellos que se han interesado en el tema. Mencionarles la fórmula de la inteligencia emocional. Esto va a ayudar a resolver conflictos psicológicos
¿Qué consiste? Goleman manifestaba de que el hombre, independiente, hombre o mujer, el hombre que diga cómo se siente, que exprese la situación que está viviendo y plantee una solución, va a poder mejorar su relación. Ejemplo, vamos a suponer de que, ¿sí? ¿Por ahí alguien quería hablar? No, creo que prendieron el micrófono de casualidad. Ya. Entonces vamos a suponer de que estoy saliendo con alguien y no me invita a sus reuniones. Entonces yo, como soy una persona madura, le digo, ¿sabes qué? Me siento triste porque no me invitas a tus reuniones. Me siento triste, sentimiento. Ese sentimiento que se debe a una situación, que no me invitas a tus reuniones. Tengo que plantear una solución. ¿Cuál es la solución? Que me digas si me invitas o no para yo dedicarme a otras cosas. De esa manera, el individuo que se ha estado llenando de sentimientos, culpa, recelo, se va a liberar. Tienes que practicar eso. Tú o con tu familia, con tus hijos, practiquen la fórmula de inteligencia emocional. Ahora, los estudios que se han llevado al ámbito latinoamericano, sobre todo en México, en Perú no se está dando eso, por eso quiero enfocarme en este aspecto, demuestran de que la persona, cuando expreso yo la inteligencia a través de la fórmula, y es la persona, la receptora, la que sigue cometiendo los actos, es la que no está normal, clínicamente no está normal, porque no ha desarrollado la empatía. Si yo le digo, me siento triste cuando coges mis cosas, lo que yo quiero es por favor que no las cojas. Y la otra persona lo sigue haciendo, lo sigue realizando, entonces ella es la que tiene el problema. Es ahí donde tú tienes que darle dos soluciones prácticas. Uno, que asista con un terapeuta, que vaya con un especialista, con un psicólogo clínico. O dos, cortar el vínculo que tienes con esa persona. Si tú le manifiestas cómo te siente y no desarrolla empatía, es porque hay un problema. Entonces, diferencias entre una valoración psicológica clínica y una forense. Por ejemplo, lo que yo les digo es clínico, ¿no? Es un tema emocional, el cual, si la persona no lo logra desarrollar a tiempo, va a incurrir en temas de violencia. ¿Qué ocurre cuando el hombre no dice lo que le estoy diciendo a través de la fórmula? Empieza a solucionar sus problemas a través de los golpes, a través de los insultos. O sea, no es capaz de sensibilizarse, porque eso lo hace ver débil. Es un estigma ya social. Para Melton, ya citado en el libro de Amar, las evaluaciones psicológicas forenses difieren significativamente de las evaluaciones clínicas tradicionales en una serie de dimensiones, tales como los objetivos, alcances y productos de la evaluación, así como el papel del evaluador y la naturaleza de las relaciones entre evaluador y evaluado. Esto ya lo mencioné antes. ¿Ya? También es necesario clarificar que el dictamen emitido por un perito psicológico todavía estoy en la hora, ¿no? Hasta las 9:30 nos vamos, ¿no? También es necesario clarificar que el dictamen emitido por un perito psicológico y que realice el análisis no debe ser considerado como la verdad absoluta. O sea, tenemos que debatirlo. Ni mucho menos lo que fundamente una decisión judicial, sino que se considere como medio de prueba y dentro de otros muchos elementos indiciarios del acervo documentario. Y es aquí donde vamos a realizar y vamos a sacar un arma secreta que se llama el perito de parte. Existen dos clases de perito: el perito de oficio, el perito que te pone el Estado, el perito que va a estar trabajando para el Ministerio Público. Entonces, en consecuencia lógica, si es una persona que trabaja para el Ministerio Público, ya debe presentar un sesgo. Y como tiene un sesgo predeterminado, yo no confío en alguien que esté trabajando para el enemigo. ¿Qué hago? Contrato yo a mi propio perito. Y mi propio perito me va a decir si esa persona
tuvo algún hecho de violencia si esa persona, con los relatos que estaba realizando, fue violada o tuvo su consentimiento. Porque ya es una cuestión de peritajes y lo vamos a presentar al juez y le vamos a decir, el perito de la fiscalía dice, pero a través de los medios y los instrumentos que realizó el perito de parte, menciona otra cosa. ¿Por qué les digo esto? No siempre la víctima dice la verdad, porque es presunta víctima. Creo que les comenté también en la clase anterior, ¿no? Del tema de mis... Se me movió la diapositiva un ratito. Mira, aquí está. Bien, les decía, no siempre se trata de creer aquellos que son presuntamente víctimas. Por ejemplo, en el caso de mi alumno, ya, un chico muy estudioso que se ganó una beca a España, su compañera, su conviviente, le dijo, no me dejas, no te vas sin mí. Y le hizo una denuncia por tocamientos indebidos, pero no sobre ella, sino sobre su niña. Una niña que tenía 6 años. Muy viva, la madre no dejaba que se vaya a la cámara Gelser. Pero ya cuando le dijeron que va a ir de grado fuerza o se archiva el proceso, es ahí donde asistió. Y en la cámara Gelser, la niña empezó a relatar todo el contorno del espacio, ¿no? Empezaba a decir, hay 50 estrellas. Esa noche había 50 estrellas, había 4 nubes, eran grises, y una tenía un poco de azul, y luego la calle estaba muy amplia, pero en ningún momento relataba cómo la tocó o si tenía alguna vestimenta típica o algún elemento que reconociera al hombre en el lugar de los hechos. O sea, no había nada en el relato, simplemente había un contorno, una fantasía. Solamente faltó decirle que había dragones, una cosa así. Pero nos estamos dando cuenta de que la ley de violencia contra la mujer, como les mencioné, y es siempre el debate que tengo, le está dando herramientas a alguien tan fácil que puede manipular el sistema. ¿Y quién va a ser la persona que tenga el filtro para decir, no, esta persona está manipulando el sistema? El fiscal. El fiscal va a ser el filtro para decir, aquí no hay delito. Ella está mintiendo. Ese es trabajo de fiscalía. Las pruebas psicológicas son únicamente herramientas que le permiten al psicólogo la elaboración de hipótesis que deberán de someterse a comprobación empírica a través del uso de otras estrategias de evaluación. O sea, elementos que yo estoy poniendo a pruebas y que pueden ser debatidas. Porque recordemos de que es una ciencia social. Y hacer una ciencia social no es exacta, no es como las matemáticas. No es como que yo llame a un perito contable y me tenga que hacer el peritaje contable de la municipalidad. Los números no mienten. Pero ahora, para demostrar el daño de que aquella víctima del municipio que le quitaron su casa le han hecho un trastorno emocional, pues ahí sí puede haber una subjetividad, porque no necesariamente la persona va a quedar con un trauma porque pierde su casa o por otros hechos, ¿no?, que pueden ser ajenos. Y la utilidad de las pruebas psicológicas debe evaluarse en función de la sofisticación del evaluador que genere inferencias a partir de ellas y de la habilidad con la que éste se comunica con los evaluados y con otros profesionales. Es que en realidad no solamente debemos enfocarnos en el perito, sino también en cómo nosotros nos instruimos en temas de psicología.
porque en una ocasión escuché a un colega cómo interrogaba y eran preguntas ya muy burdas, preguntas en las cuales denigraban a la víctima. Preguntas como en qué posición tuvieron relaciones, o sea, cosas que no tienen nada que ver. Se trata de pruebas. Lo que se tiene que contradecir sería en este caso al perito. ¿Y cuál sería un elemento viable? Sería también los medios gráficos, los videos que tienen las personas. Eso sí ya son cosas irrefutables también, son otros medios de prueba. Pero el día de hoy nos vamos a detener sobre el peritaje psicológico, que es fundamental. Si no entendemos esto, que es subjetivo, cómo se objetiviza en el proceso, no vamos a poder desarrollar nuestras defensas. Entonces, inventario multifacético de la personalidad, ¿ya? Para adolescentes. Vamos a observar acá este siguiente cuadro, que el inventario es una prueba que permite la evaluación de la personalidad desde diferentes ángulos multifacéticos. Dicho inventario está compuesto por las escalas de validez, escalas clínicas, escalas de contenido y escalas suplementarias. ¿Qué se busca en esto? El test de autoevaluación multifactorial de adaptación va a tener áreas que exploren: 1, la adaptación personal; 2, la adaptación social; 3, la adaptación escolar; 4, la adaptación familiar. Cuando se realizan los peritajes, se está tomando también el contorno de la sociedad del individuo, cómo se relacionaba previo a el hecho que ocurrió, materia de investigación, y posterior a. Si la persona era una persona normal, una persona en la cual socializaba, también es un trastorno de los sociópatas, ¿no? La introversión. Pero regresando aquí al tema, las áreas que necesita explorarse es sobre todo el contorno de su personalidad, cómo el individuo responde a ciertos estímulos. Las agresiones van por la personalidad y les planteo un ejemplo, miren, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy haciendo cola en metro y un señor me dice muchachito imprudente. Yo lo ignoro. Voy a la tienda de mi casa y me dice de nuevo, eres un doctorcito imprudente, un vecino, y me enojo. Luego mi padre me dice lo mismo, eres un doctorcito imprudente, y yo lloro. ¿Por qué el mismo hecho, las mismas palabras, causan un efecto distinto en el individuo? Se debe al grado de dependencia emocional que se desarrolla con su personalidad. Entonces, la adaptación social que está teniendo el individuo en relación a la persona genera en él un estímulo. Por ejemplo, cuando es un desconocido, yo simplemente lo ignoro. Cuando ya es un conocido, yo me enojo, ¿no? Tiene que decirme eso. Pero cuando ya es una persona llegada a mí, yo desarrollo otros sentimientos, ¿no? Como tristeza. O también podría ser enojo. O a lo mejor podría ser ira. O sea, ya es cada individuo. Es solamente un ejemplo. Por eso decía Sócrates, ¿no? Lo más difícil es conocerse a uno mismo. Entonces, el inventario de personalidad para adolescentes, el MASI, fue desarrollado exclusivamente para ser usado en ámbitos clínicos y forenses. ¿Qué área mide? Mide patrones de personalidad como la introversión, la inhibición, el afligido, la sumisión, la dramatización. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar muchas situaciones donde dramatizan más de los hechos. O sea, se rompió una taza.
Y porque se rompió una taza, hacen un drama de telenovela. Esa era mi taza favorita, esa era mi taza que me había regalado mi hijo, que había venido desde España. Ya, pero tranquilo, se te puede comprar otra taza, se le dice que se traiga desde España y tiene lo mismo. No, porque es la afectación, es el recuerdo, es la emoción. Dramatizar un hecho. No podemos nosotros tener una sensación de dependencia emocional hacia los objetos. Eso también es un trastorno de personalidad. Pero doctor, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, no sé, te repito, eso no es normal, clínicamente no es normal. Que nosotros estemos a través de un objeto recordando, trayendo una situación de sensación de una persona que ya falleció. Necesitarías, en este caso, desarrollar lo que es el duelo, una situación donde el individuo reconoce que la existencia de la persona terminó. Y ahí es donde vienen ya las creencias religiosas, las cuales te pueden ayudar a superar eso. El egoísmo, la transgresión, el poderoso, el conformista, el oposicionista, tendencias borderline. Vamos a ver también expresiones de preocupaciones, difusión de la identidad, autoevaluación, desaprobación corporal. Muchos adolescentes pasan por esta situación, ¿no? Que porque la nariz termina en punta, porque las orejas son grandes. La desaprobación corporal es una etapa de un trastorno de falta de amor propio. Y el amor propio lo deben entender como el autoestima. Desarrollar el autoestima para tanto desde la misma infancia es vital. Tú no tendrías que realizar, y cualquier persona, y si me escuchan y esto se graba, por favor que tengan ese mensaje presente, no tendría que el padre o cualquier familiar hacer burla, escarnio, risa o anécdota chistosa sobre el físico de un niño, porque el niño crece. Al crecer, regresa el recuerdo de cómo lo trataban por cierto aspecto, y eso en la adolescencia le genera una inhibición, no puede socializar. ¿Y qué se necesita? Simplemente se necesita darle confort al niño, darle herramientas para que se sientan seguros. Por eso que los niños son felices porque desconocen toda esa vaguedad que tiene el ser humano para poder destruir al otro. Pero como decía Nelson Mandela, la persona no nace odiando. No nace odiando el color de piel, no nace odiando la sangre, no nace odiando la patria, sino que aprende a odiar. Y así como aprende a odiar, también puede aprender a amar. Es un trabajo ya social. La disconformidad sexual también, la inseguridad grupal, la insensibilidad social y el abuso. Entonces, a través del MASI se va a poder desarrollar todos estos trastornos que está teniendo el adolescente. Ahora, los síndromes clínicos. Evalúa desórdenes que se manifiestan en forma relativamente específicas en conductas, pensamientos, sentimientos. Nosotros debemos observar a nuestro entorno, somos seres sociables y ver cuando estamos ante una persona que tiene comportamientos que no son normales, pensamientos que no son apropiados. Por ahí tengo videos que he subido a mi página Rojas y Abogados que hablo sobre estos temas también. Vamos a observar que hay afectación depresiva, tendencia al abuso de sustancias, disfunciones de la alimentación, depresión a la delincuencia, predisposición a la delincuencia, tendencia a la impulsividad, sentimientos de ansiedad, afecto depresivo, tendencia suicida. Y esto
va a ser más que todo porque no logramos que el individuo se reconforte al público. Sí, doctor Hoyos, esa es. O sea, el MASI se ha diseñado exclusivamente para una etapa de la vida de la persona que se encarga de la adolescencia, ¿ya? Porque estamos viendo de que el adolescente tiene siempre unas falencias que el adulto lo puede superar, porque el adulto ya tiene una corteza emocional fuerte, se ha construido emocionalmente. Pero ya esos son temas clínicos que se tienen que desarrollar con pinceladas. No necesariamente tenemos que darle todo a la persona. Bien, entonces, como le decía, ¿no? Estas situaciones, estas evaluaciones que tenemos, se debe a que el individuo no se ha desarrollado emocionalmente. La inteligencia emocional es una de las materias que tiene que enseñarse, así como se enseña matemáticas, comunicación, lengua, literatura. Se tendría que enseñar en los colegios la inteligencia emocional. Porque ¿qué ocurre a través de la pérdida? La persona se deprime. Si la persona se deprime, entra en un estado de aislamiento. Y cuando entra en un estado de aislamiento, empiezan los pensamientos negativos de que por qué voy a seguir yo también viviendo, si se murió ella, tengo que irme con ella. Ahí viene la depresión. ¿Qué sería o cuáles serían las soluciones? Siempre nosotros entramos, ¿no? Me siento triste. ¿Y cuál es la respuesta que te dan? No te sientas triste. Qué gran ayuda, ¿no? Curó todo mal que tenía. Nunca me había puesto a pensar. Sarcásticamente respondemos. Pero, doctor Rojas, ¿qué debo hacer entonces? Por favor, explíqueme. Bien, cuando entres en un cuadro de una emoción de tristeza, ¿no? Pena, angustia, lo que sea, tienes primero que guardar el luto respectivo a esa situación que te está causando tristeza, la ruptura amorosa, la pérdida de un familiar, ¿no? Algunos estudios demuestran que también la pérdida de un animal genera una afectación emocional. A ver, un momento, por favor, se me está acabando la batería. Y es entonces que tú tendrías que guardar el luto respectivo. Ahí vienen temas de creencias religiosas, orar, ¿no? Enterrar a los difuntos. Y después de eso, en un periodo, como les digo, clínico de 3 meses, empezar a socializar. Tienes que salir. Tienes que salir. Solamente tienes que guardar el luto. Es un pronóstico de 3 a 6 meses, no más. Y después de eso, socializa. Empieza a hacer actividades. Anda al gimnasio, practica bicicleta, ciclismo, haz yoga, métete a un deporte. Tienes que socializar. Se acaba la tristeza cuando tú socialices. Pero si aún después de ese periodo que tú le dedicas al ser querido, sigues en un estado de depresión, vas a terminar en el suicidio. Debemos de evitar eso. Para evitar eso, si encuentra una persona que está teniendo un tema así, invítenlo a socializar. Eso va a ayudarlo mucho, va a ayudarlo a recordar y a reflexionar que la vida sigue, que el mundo no se acabó porque terminaste una relación amorosa, que porque falleció tal persona no se acaba el mundo, continúa. Al final el mensaje de la vida, y eso ya son temas filosóficos, ¿no? El mensaje de la vida es de que debemos continuar. Bien, pruebas proyectivas. Vamos a ver entonces figuras humanas, el DFH de 5 a 12 años como test evolutivo de maduración mental y como test proyectivo de las preocupaciones y actitudes interpersonales de los niños. Test, por ejemplo, de la persona bajo la lluvia. Ahora les voy a explicar, ¿no?, unos tips sobre el test de la persona bajo la lluvia. Por favor, cuidado con lo que les esté diciendo, esto les va a ayudar mucho y pueden engañar al psicólogo cuando lo estén tratando. Ya.
Claro, claro, Agustín. Ajá. Fortalecer las materias sociológicas, ¿no? Esto haría que vayan conociendo lo básico del... Sí, ya, es importante. Yo soy fiel creyente de que necesitamos darles habilidades que no, el programa social no te da, ¿no? El programa de educación no te da. Miren, regresando aquí con el test de la persona bajo la lluvia. Buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en los que la lluvia representa el elemento perturbador. Nos permite comparar sus defensas frente a situaciones relajadas o de tensión. Entonces, aquí viene un gran secreto, por favor. A ver, cuando estén dibujando el hombre bajo la lluvia, el lápiz no lo deben presionar. ¿Por qué? Porque están demostrando que son agresivos. No tendrían ustedes que hacer esos gráficos fuertes. Suave, pulsos tranquilos, normales, tampoco tan delicados, ¿no? Ahora, en el paraguas tampoco tendrían que dibujar las puntas, porque si dibujas puntas también estás demostrando agresividad. Y otra condición, cuando se esté dibujando, tienes que colocar un piso. Es fundamental el piso en el dibujo del test de la persona bajo la lluvia, porque es donde tú te soportas. Esto que les acabo de decir sobre el test de la persona bajo la lluvia siempre es difundido cuando tenemos entrevistas de trabajo, entrevistas personales o queremos entrar a una institución prestigiosa. No siempre toman esto porque es muy fácil de analizar y proyectar ideas que tiene la persona. También está otros gráficos que son, por ejemplo, el árbol. Si pone ramas en el árbol, si sus raíces son delgadas o son fuertes, o sea, todo es una proyección de los dibujos como tú lo planteas. Pero el secreto es del lápiz. Sobre todo la dimensión del lápiz, no pongas fuerza en el lápiz. Y tampoco lo pintes, vayas a hacer tu degradación de gris a blanco. No, eso no te detengas, por favor. Simplemente trazos claros, ¿ya? Y si es posible, gráficos de círculos que te va a ayudar más. El informe pericial se constituye como una prueba indirecta. Recordemos esto, es una prueba indirecta y de carácter científico, debido a que no estamos directamente nosotros tomando al objeto de estudio, sino es a través de un informe, es indirecto. ¿Por qué? Porque yo desconozco cómo se va a realizar, yo no soy perito, el perito es otro. Entonces, como el perito es otro, esa investigación que ha hecho es la que vamos a debatir. No vamos a debatir al objeto de la investigación, el cual tiene como objetivo el análisis del comportamiento humano o la personalidad y los aspectos intelectuales o evolutivos de la persona. Ahora, existe más y de una situación, y ustedes son también conscientes de la parte cuando estudiamos en la Facultad de Derecho, ¿no? Y nos dicen de que los esquizofrénicos están exonerados de toda culpa. Y tienen ustedes que hacerse pasar por esquizofrénicos cuando estén teniendo una situación delicada y así van a tener la exoneración de la pena. O han consumido alguna droga o cosa por el estilo. Como podría pasar, ¿no? En el caso que estamos observando en estos días, donde algunos alucen o mencionan que lo que dijo fue porque no está bien de la cabeza o ha consumido algo. Si se trata de que ha consumido alguna sustancia que le dice o le hace hacer incoherencias, tiene que pasar por un examen toxicológico. Pero si estamos hablando ante un trastorno de personalidad, tiene que pasar por un examen psicológico. ¿Para qué? Para ser evaluado, para nosotros ver y observar claramente de que sí, tiene esquizofrenia. Más que una prueba, el informe representa un medio para la valoración.
proporcionando más elementos para la formulación del juicio. No solamente me enfoco yo en la prueba pericial del psicólogo, sino también voy a recabando los otros medios de prueba que le estoy mencionando, ¿no? El examen toxicológico, las declaraciones, o sea, todo eso suma para que yo pueda emitir un veredicto. Te regresaba al ejemplo que te decía, ¿no? Una persona dice que no la ha violado. Así dice su declaración, yo no la he violado, yo no la conozco, yo no sé quién es. ¿Ya? Se hace la investigación, primera parte, declara la madre, dice de que sí la conocen porque son primos. Segunda situación, la menor pasa por un examen psicológico y dice que sí hay un trauma de violación. Tercera situación, se está tomando como medida de prueba la prueba de ADN, la cual lo arroja positivo. Cuarta valoración que se va a tomar es el examen médico, el cual acredita que existe una defloración vaginal, tanto como anal. 4 medios de prueba que se están tomando en consideración y la declaración del testigo. Ahora del investigado. Ahora, el investigado quiere cambiar la versión de los hechos y decir que ha sido con consentimiento. Ya. Igual, vamos a tomarlo como si hubiera sido con consentimiento. Su declaración del investigado versus los medios de prueba son los medios de prueba que se han valorado, lo que va a dar el fallo, lo que el juez tiene que resolver. Va a ser una comparación pues, entre lo que me dice él versus lo que tengo aquí, ¿no? Lo que me está dando la fiscalía. Ahora, si el investigado presenta un video íntimo de las personas teniendo relaciones sexuales, vamos a entrar a otro debate también, un debate sobre derecho a la privacidad. Y ahí son situaciones que ya se va a tener que valorar y se hace más interesante el proceso. Pero como les menciono, es prueba. No solamente te va a sentenciar porque el abogado hable bonito o no hable. Y en esto la sala de Lambayeque ha desarrollado muchos conceptos. Primero, ha mencionado de que por la ineficacia del abogado, independientemente de lo que se pueda alegar, se sentencia bajo el principio de la valoración de las pruebas. ¿Qué manifiesta esto? O sea, puedes tú saber o no saber técnica de litigación. O sea, no se va a ir a la cárcel porque el abogado no objetó, dijo, objeción, pregunta subjetiva. Por eso no va a ir a la cárcel. Va a ir a la cárcel porque existe una carga probatoria. Por eso va a la cárcel. Porque hay medios de prueba que lo estamos analizando el día de hoy. Por ello, el peritaje psicológico en el ámbito penal tiene como eje central la evaluación psicológica de la salud mental y dar una valoración en cuanto al grado de malestar emocional generado por el acontecimiento violento. O sea, ese es el fin que tiene el peritaje. El peritaje tiene que sacarte esa idea. Y esa idea, ¿a quién se lo vas a exponer? Al juez. El sábado di un tema sobre argumentación y oratoria forense y les comentaba también a mis alumnos que no estamos ante un sistema americano en el cual uno se luce, habla, se para, empieza a tirarse al suelo. No, no, no. Estamos ante un sistema germánico-románico. Estamos ante la época romana. Tenemos que seguir las enseñanzas del gran Cicerón. ¿Y cuáles son estos? ¿Quién es mi auditorio? Mi auditorio es el juez. ¿Y quién es mi auditorio? Si es el juez, es una persona que conoce derecho, que sabe lo que yo voy a decir y lo que él quiere es que le diga los hechos. Por eso ese principio que dice iuri noviam curia. El juez sabe derecho y las partes los hechos. O sea, él quiere los hechos para resolver, quiere la versión. Por eso que mis audiencias son exitosas porque tomo principios distintos de otras metodologías que son propias, ¿no? Entonces, parámetros establecidos por la Corte Suprema de la República, Acuerdo Plenario 04-2016, publicado el 21 del 6 del 2016. ¿Qué nos dice? El informe pericial oficial debe contener
Estos son los requisitos previos que debe tener. ¿Ya? Estos son. Si no hay, entonces hay que objetarlos. El nombre y apellido, domicilio y documento de identidad nacional del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa sobre los que se hizo el peritaje. Recordemos que no solamente es tema de peritaje psicológico, sino también son de otros peritajes que se toman, ¿no? La indicación de los criterios científicos o técnicas, médicos y reglas de los que se sirven para hacer el examen, las conclusiones, fecha, sello y firma. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, cuando estemos en el debate, como les digo, en el juicio oral, y vamos a desacreditar un perito y me doy como la sorpresa que dice simplemente médico general y no lo está viendo un especialista, puedo objetar eso. La psicología forense tiene la peculiaridad de interesarse por el estudio de la víctima para determinar, ¿ya?, las consecuencias psicológicas que sufren tras el delito. Bien, para concluir, ¿no? Es interesante el tema, pero ya me expandí más de la hora y es que ustedes también tienen muchas actividades, el tiempo no nos da para más, pero quiero enseñarles unos dibujos para poder terminar. Son dibujos que realizan cuando se está tomando la perspectiva, ¿ya? Y aquí está el famoso test bajo la lluvia, como les digo, ¿no? El test bajo la lluvia que me va a identificar a mí cuáles son los rasgos de personalidad que tiene. Por ejemplo, aquí no hay lluvia, pero sí hay charcos de agua. Unos charcos de agua que identifican de que la persona todavía tiene conflictos dentro. Existe algún trauma del individuo que intenta superar y no puede. ¿Ya? El paraguas no tiene punta, pero sí tiene líneas muy gruesas. De nuevo, otro dibujo. No dibujen con correas ni con botones, ¿ya?, porque eso también demuestra el trastorno. Aquí los primeros dibujos son dibujos de sexualidad, donde la persona identifica, ¿no?, cuál es su aspecto y tiene que identificar su rol y su funcionamiento de la persona. ¿Ya? Está normal, son personas que, según las características sociales, son aceptadas, ¿no? Y el dibujo del árbol, como les digo, el tema de matizar a través de escalas de grises demuestra que el individuo no ha desarrollado su personalidad. Doctor, pero yo siempre colocaba como si fuera una obra de arte. No es lo que se busca. Miren, por ejemplo, en este dibujo del árbol no se están viendo las raíces. El símbolo de las raíces son el símbolo de los principios que tiene el individuo. Entonces no se observa las raíces. Se observa más bien que está enfocándose en el contorno, que está teniendo otras proyecciones, otras funciones, y no se está viendo a sí mismo sobre lo que tiene de pasado, de sus principios, de sus personas, sino más bien lo que busca es manifestar su propio ego, pues, ¿no? Es un dibujo donde lo que quiere es más frondoso. Bien, es hasta aquí con la presentación. Ya en la próxima clase continuaré. No me gusta explayarme más del tiempo debido porque creo que muchos de ustedes tienen distintas actividades. Por eso estos 10 minutos, si desean, para hacer preguntas. Disculpen que hablo con mucha pasión cuando me enamoro aquí de la criminología, de las pericias psicológicas. Por aquí creo que estaba mi libro. No, creo que lo había dejado. ¿Tienen alguna pregunta? Para poder recomendarles el libro que tenía presente. Aquí está. El último libro de adquisición que tengo es
de Walt Hilka, ya, es este. Luego se lo voy a escribir al doctor Joe, lo pueden conseguir. Es sobre criminología, teorías psicológicas y psicologías de la criminalidad para su comprensión y prevención. Lo ha hecho el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, ¿no? Es el fondo editorial que lo tiene, que lo está vendiendo. Ya, es importante leer también parte de la psicología, de la criminología y desarrollar todos estos matices que les menciono. Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, pregunta que les pueda absolver? Sí. Gracias a ustedes, Agustín, Hoyos, por la participación constante en clases. Doctor, una pregunta, no una pregunta, sino una opinión. Primero lo felicito porque, bueno, yo soy un hombre de psicología organizacional. He visto los cuadros que nos ha enviado, perfecto, hay muchos más. Y mi interés es bastante sobre lo que usted expone acerca de la psicología, prácticamente como ciencia en criminalística, lo que es peritaje forense, lo que es prácticamente las pruebas. Es alucinante, en pocas palabras, y lo felicito porque hay que tener un manejo muy activo de una inteligencia emocional para poder escudriñar, no dejarse engañar y poder decir las cosas que deben decirse, ¿no? Una, una opinión que usted emitió y que yo me agarro de ahí con toda fuerza porque es cierto y real, es tal vez la responsabilidad compartida, ¿no? Del abogado que debe siempre estar acompañando al litigante o a su cliente en todo aspecto para conocer de repente al pormenor todas las cosas que están en su entorno, porque de ahí salen todas esas cosas. Era algo que yo quería comentar porque usted tiene toda la razón. No solamente decirle, no, tuve en esta audiencia porque de repente la otra parte no se ha presentado, no hay problema, anda, yo ya me encargo después de ver cómo van las cosas. No es así. No lo veo así. Y tiene toda la razón usted. Eso es una responsabilidad compartida porque estamos asumiendo que en nuestras manos hay una persona que confía, hay una persona que cree, hay una persona de que tiene sus esperanzas puestas en nosotros, ¿no? En una opinión, y lo felicito y estoy muy agradecido con usted por impartir su conocimiento. Gracias a ti, Agustín. Sí, es algo que se han olvidado muchos colegas. O sea, el aspecto psicológico y las pericias psicológicas lo han dejado de lado. Esperan de que le llegue el peritaje a través de la fiscalía y hacen un paporreto, hacen un memotreto, una lectura veloz y ya creen que pueden contradecir a un perito. Cuando recordemos que un perito es una persona que ha estudiado. Tenemos nosotros que también estudiar a ese nivel. ¿De acuerdo? Gracias, Agustín, muy amable. Si tienen otra pregunta para hacer alguna aclaración, ¿ya? Muy bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno. Profesor, ¿podría, por favor, repetir el nombre del libro que mencionó, por favor? Ah, claro, es el último libro que estoy leyendo, he leído bastante, ¿no? Pero sí, me estoy enfocando en la criminología, ya de ahí le voy a mandar una foto y le paso al doctor Joe para que los mande ustedes, de Walt Hillam, es español, ¿ya? Es criminología, teorías psicológicas y sociológicas de la criminalidad para su comprensión y prevención. Y ahí, claro, nos habla del antisocial, del psicópata, ¿no? De las personas que con el trastorno de la empatía, o sea, todo un sistema de trastornos que nos habla y cómo poder identificarlos sobre todo. Muy bien, estimados participantes. Bueno, ¿qué tal les pareció la clase? Productiva, interesante. Doctor, muy interesante. Así es, doctor, muy interesante. Y totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera clase que tuvimos con Eduardo, pues de repente lo ven joven, pero yo siempre he dicho, ¿no? O sea, independientemente que podamos ser jóvenes, la experiencia hace al maestro, ¿no? Entonces, la práctica hace al maestro, digamos, y el doctor, pues, tiene práctica y nosotros siempre le invitamos para que nos apoye con estos temas, sobre todo porque el abogado litigante, y ustedes de repente me han escuchado comentar en algún momento, ¿no? Abogados hay muchos, en Lambayeque, en Piura, en Trujillo, en Lima, en Ayacucho, en Arequipa, hay muchos, pero los buenos son pocos. Entonces nosotros deberíamos ser de esos que estamos en el lado de los que somos buenos. Y eso solo se consigue capacitándonos
porque el que ha elegido estudiar Derecho ha elegido leer constantemente, ¿no? Entonces, muy agradecido con ustedes por su participación. Es un tema muy interesante que el doctor nos está apoyando porque cuando tuve la oportunidad de ir a Colombia, ahí en Colombia hay una carrera que se llama investigación criminal, ¿no? O de repente, pues, y aquí en nuestro país no tenemos, pues, como carrera en la investigación criminal, ni la criminología, de repente se estudia como debería estudiarse, ¿no? Entonces, y para eso están, pues, los cursos de capacitación. Qué bueno que les haya gustado la clase el día de hoy. Para lo del curso nos vemos el día lunes, ¿no? Doctor, muchas gracias una vez más por su brillante colaboración. Sí, gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir esta experiencia que tengo. Como les repito, no solamente es mi trayectoria, sino también la de mi padre y que me permite a mí llegar a cada uno de ustedes. Gracias y los veo el día lunes. Buenas noches.